Un 11 de noviembre del año 1894 nacía Juan Bautista Bairoleto. ¿Vos sabés quién fue Bairoleto? Aparece mencionado en una canción de León Gieco, Bandidos Rurales. Por ahí la escuchaste. Y ese fue Bairoleto, uno de los bandidos rurales más célebres de nuestra historia. Nació en Santa Fe, hijo de inmigrantes italianos, el segundo hijo de 6 hermanos, en una familia muy laburante de trabajadores rurales, que vivía con lo justo. Su mamá murió cuando él tenía 12 años y Bairoleto hizo hasta 5º grado y tuvo que salir a laburar. Hizo de todo, fue mozo, fue trabajador rural, fue changarín, cuidador de plazas, alambrador, comerciante. Él laburaba de cualquier cosa. Y aparte de laburar, lo que le encantaba a Bairoleto, dicen, era la joda, era joder, divertirse, bailar. Cuentan, quienes lo conocieron, que era muy buen bailarín, muy entrador, muy mujeriego, un chamullero, como diríamos hoy. No muy alto, menudo, de ojos claros, tez blanca, rubio, un gringo de las Pampas. Esta historia que te voy a contar sucede en Colonia Castex, provincia de La Pampa. Uno de esos días en que Bairoleto quería salir de joda, socializar un poco, iba, como todos los pueblerinos, al burdel de Castex, ¿no? En ese burdel, un día conoció a Dora. Dora era una de las chicas que trabajaba en el lugar. Se conocieron y pegaron onda instantáneamente. Fue como un flechazo, ¿no? Una atracción inmediata que ellos no ocultaron, ¿no? Ellos desde el principio se mostraban en todo el pueblo, tenían una relación de amantes, novios, amigos con derechos, como quieran llamarla, pero estaban juntos y no se ocultaban. El problema era que a Dora también la pretendía otro hombre y no cualquier hombre, un cabo de la policía que se llamaba Elías Farach, el turco, un tipo muy jodido que no se bancaba que la mujer que él quería quisiera otro hombre, y menos a un tipo como Bairoleto, que él consideraba que estaba muy por debajo de él. Con baja tolerancia a la frustración, Farach empezó a perseguir a Bairoleto, a hostigarlo, a obligarlo a que dejara a Dora. Lo encerró en un calabozo, lo torturó, lo humilló. Incluso dicen que llevó a Dora a presenciar estas torturas y estas humillaciones y lo obliga a abandonar el pueblo. Le dice que si no se va del pueblo, lo mata. Finalmente, Bairoleto se va, no le queda otra, se esconde, se oculta, más que nada para curarse las heridas, para estar bien físicamente, porque las heridas más importantes, las del orgullo, las de la mente, las del corazón, no habían curado, pero para nada. Tiempo después, cuando ya está mejor físicamente, vuelve al pueblo y vuelve con ganas de venganza. Él vuelve a Castex, pero no se oculta para nada, todo lo contrario, se muestra por todos lados. Quería que se corriera la voz de que había vuelto. Y vaya si se corrió la voz. Farach se entera de que Bairoleto está de vuelta, lo va a buscar. Bairoleto lo había mandado a decir que lo esperaba en una fonda y lo va a buscar furioso porque veía esto como una provocación, ¿no? Después de haberlo obligado a irse del pueblo, el tipo vuelve provocador, lo quería matar, lo quería encerrar, lo quería matar. Estamos en el 4 de noviembre de 1919. En la fonda llamada La Colonia, estaba ahí Bairoleto esperando con otros parroquianos. Llega Farach, lo increpa, lo torea, le dice: ¿qué haces acá?
amaga sacar un arma y en ese momento Bairoleto le pega un tiro, 2, 3 tiros. El turco Faraj cae al piso, muerto. Inmediatamente Bairoleto se sube a su caballo y se va. Se va. Había matado a un policía a sangre fría a la vista de todos. Claramente tenía que huir y esconderse. Primero va al rancho de su hermano Simón. Lo encuentra ahí un policía, pero bueno, logra esquivarlo, logra zafar y se pierde en el monte. Y acá empieza a sobrevivir un poco a la intemperie, ¿no? Se esconde en el monte, calentándose con leña, cazando animales salvajes. Los pobladores lo ayudan, cómplices. Pero él no quiere seguir escondiéndose, no se asume como un asesino porque él considera que lo que hizo lo hizo en defensa propia. Y entra en un dilema cuando muere su papá. El papá de Bairoleto muere en diciembre de 1919 y él entra en un dilema moral porque dice: yo no puedo faltar al entierro de mi papá. La policía, sabiendo esto, arma como un operativo cerrojo en el pueblo para capturarlo cuando él volviera. La familia, tratando de ayudarlo, pospone el entierro, lo desdobla por varios días para despistar. Y dice el mito, la leyenda, que Bairoleto se disfrazó de mujer con un vestido negro largo, con un pañuelo, y estuvo horas llorando delante del cajón sin que la policía se diera cuenta, ¿no? Burlándolos una vez más. Bueno, finalmente Bairoleto cae 5 meses después. Lo encuentran y él hace una especie de negociación con la policía. Dice: ok, yo me entrego a cambio de que no me maten, ¿no? Bueno, listo. Termina preso en una cárcel de Santa Rosa, La Pampa, en un proceso que duró 13 meses, un montón. Finalmente un juez declara su sobreseimiento porque considera que efectivamente mató a Faraj en defensa propia, ¿no? Estamos en julio de 1921 y acá, bueno, Bairoleto, envalentonado, decide volver a Castex, pero se da cuenta de que el pueblo ya no es el mismo y él tampoco es el mismo. La cárcel lo cambió, lo endureció. Buscadora, pero ella ya está en pareja con otra persona. No tiene plata, no tiene trabajo. Y ya no es la persona anónima que era antes. Todo el mundo lo reconoce y es una especie de estigma esa fama para él, ¿no? Consigue trabajo como matón de un partido político y esto refuerza esas miradas y esos señalamientos que ya venían de antes en un punto porque él militaba con grupos anarquistas, entonces siempre había habido una mirada, digamos, persecutoria sobre su figura y con esto más todavía. Bueno, la policía lo empieza a perseguir nuevamente, lo empiezan a acusar de robos, de disturbios, lo meten y lo sacan de la cárcel. Finalmente se cansa y se va de Castex, otra vez. Pasa por Victorica, Telén, por varios pueblos y por otra acusación de robo lo terminan metiendo preso en aquella cárcel de Santa Rosa por 1 año. Cuando sale libre, empieza a forjarse este mito de Robin Hood, de los pobres, de justiciero. Los primeros robos que él hacía eran para subsistir, ¿no? Para subsistir él mismo. Y luego también empieza a robar para devolverle gentilezas a la gente, a quienes lo protegían. Porque la gente lo cubría mucho y eran sus cómplices, lo protegían mucho, porque también sufrían los abusos de la policía. Estamos hablando de una época en la que había mucha desigualdad social, jurídica. Claramente no todos éramos iguales ante la ley. Años 20, principios del siglo pasado en nuestro país. Una sociedad muy difícil, muy desigual. Entonces,
La gente, los pueblerinos, los trabajadores, los arrieros, la gente que laburaba el campo, empatizaban mucho con él porque también sufrían esa desigualdad y los abusos de la policía. Y bueno, Bairoleto asaltaba almacenes de ramos generales, estancias, haciendas, ¿no? Le robaba a los que tenían como para balancear un poco esa desigualdad. Dicen que le robó a un almacenero que se quedaba con plata de los vecinos, que le regaló un caballo a un nene humilde para que no caminara tantos kilómetros para ir a la escuela, que no era codicioso, que viajaba con lo justo y que todo lo que robaba siempre lo compartía. Se refugiaba en los montes, en los ranchos de los peones, de los arrieros, quienes le daban techo, comida, abrigo. Eran sus confidentes también, ¿no? Y a esta altura, después de años de esta vida de prófugo, lo buscaban las policías de varias provincias, de Neuquén, de Chaco, de Mendoza, de Río Negro, de San Luis. Y él seguía con esta vida nómade por obligación y no quería volver a caer preso. Así que no duraba mucho en cada pueblo. Y además alentaba a los campesinos a rebelarse, ¿no? Y esto también alimenta este mito de justiciero, de luchador contra la desigualdad con el que sus pares empatizaban, ¿no? Bueno, para el año 1939 su vida alcanzó cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Estaba en pareja con Telma Ceballos, que era hija de unos campesinos que lo protegían, en General Alvear, Mendoza. Se había cambiado el nombre por el de Francisco Bravo y estaba construyendo un rancho en unas hectáreas que había conseguido a través de una devolución de favores, digamos. Bueno, su idea era estar ahí con Telma. Tuvo 2 hijos con ella, Juana y Elsa. Estar ahí, tener una vida tranquila, vivir de la tierra, establecerse, retirarse. Era la idea, pero esa idea, ese plan quedó trunco por una traición. Vicente Gascón, el ñato, y Bairoleto se habían conocido en 1927 en La Pampa, en algunas de las andanzas de juventud de Bairoleto. Se dice de Gascón que era un tipo frío, despiadado, sin escrúpulos. Otro prófugo de la justicia, que cae preso de pura casualidad por un delito menor. Y la policía, sabiendo este vínculo que él tenía con Bairoleto, lo usa para capturarlo. Lo encierran, lo torturan, le pegan y se la hacen corta. Tu vida por la de él. Bueno, ok, así fue. El 14 de septiembre de 1939 cayó toda la policía de General Alvear a rodear el rancho de Bairoleto. Y en cuanto él los escuchó, supo que no había escapatoria. Y dice León Gieco en su canción que el último balazo se lo pega a él. Porque al fin y al cabo fue un tipo que vivió su vida como quiso y también selló su muerte a su manera.